Y le voy a invitar para que me acompañe a una cita bíblica muy conocida, por lo que ya conocemos al Señor, que viene en el libro de Romanos, para la gloria de Jesucristo. Romanos capítulo 1, versículo 16, para la gloria del Señor. Amén. Y el tema que vamos a tocar en esta mañana y parte de la tarde se titula Poder de Dios en acción. ¿Cómo se llama el tema? Poder de Dios en acción. Alabado sea Jesucristo. Amén. Así que y vamos a basarnos en esta hora en el libro de los Romanos capítulo 1, versículo 16, para la gloria del Señor. El tema es poder de Dios en acción. Alabado sea Jesucristo. Y vamos a comenzar en el libro de los Romanos capítulo 1, versículo 16. Cuando usted lo encuentre se puede poner de pie por respeto a la palabra del Señor, ¿verdad? Por respeto a Dios se pone uno de pie desde el más pequeño al más grande. Y leemos este versículo, oramos y entramos al consejo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 16, para la gloria del Señor. El tema es poder de Dios en acción. Acuérdese de eso. Romanos capítulo 1, verso 16, ¿ya lo encontró? Amén. Dice de la siguiente manera, dice así, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Le hago una pregunta: ¿cuántos hemos leído ese versículo? Sinceramente. Pero lo hemos analizado, lo hemos estudiado, porque ese es un versículo poderoso. Es un versículo extraordinario, impresionante, y vamos a desmenuzarlo en esta hora. Y quiero que estemos bien atentos al consejo de Dios. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿Cuántos sabemos que Dios nos va a hablar en una manera poderosa? Porque solamente el mensaje de Dios transforma nuestro corazón. Le decía, estaba yo meditando, hermano, un poco acerca de este versículo y quiero compartirlo en esta hora. Vamos a desmenuzarlo un poquito. Vamos a hablar un poco acerca de lo que dice este versículo para la gloria del Señor. Le repito, el tema se titula Poder de Dios en acción. Amén. Y quiero empezar un poco hablando. Usted sabe, hermano, ya ha escuchado acerca de las epístolas, de los libros que vienen en la Biblia. ¿Quiénes los han escrito? Yo creo, ¿verdad? Y el libro de los Romanos, hermano, pues como hemos escuchado, los que ya conocemos un poquito acerca del Señor, sabemos que el libro de los Romanos fue escrito por el apóstol Pablo. ¿Cuántos alaban a Jesucristo? Como parte de la introducción solamente le voy diciendo un poquito acerca de esto. Algunos dicen, fíjese lo que dice, que esta epístola fue escrita en los meses que Pablo permaneció en Corinto. Algunos dicen que estuvo 3 meses en Corinto y fue cuando escribió esta carta a los romanos, uno de los imperios más largos, sino que el más largo, poderoso, ¿verdad? Que gobernaba en esos tiempos. ¿Cuántos alaban al Señor? Fue escrita aproximadamente la carta a los romanos, hermano, entre los años 55 y 56 después de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? El apóstol Pablo le escribió, algunos dicen que fue cuando estuvo en Corinto y fue escrito entre el año 55 y 56 después de Cristo. ¿Cuántos hemos leído este libro, sinceramente? Porque cada libro tiene un mensaje central. Hace un tiempo yo predicaba acerca de las cartas paulinas y me mencionaba cuál era el mensaje central de cada carta, de cada, ¿verdad?, de cada epístola que el apóstol Pablo escribió, porque se dirigía a un grupo de personas, a una iglesia, a un pueblo, a una comunidad, y les daba un mensaje central. Romanos, hermano, dice lo siguiente. Algunos estudiosos bíblicos dicen, ¿verdad?, coinciden, escuche bien lo que le voy a decir, en que fue compuesta por el apóstol Pablo, escuche bien, para explicar que la salvación es ofrecida a través del evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Algunos coinciden que esta carta fue escrita y el mensaje central es que Pablo quería anunciar que la salvación viene a través del evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Entonces mire, esta carta va dirigida a este grupo que se encontraba en Roma, a la gente que ya conocía del Señor, y está hablando el apóstol Pablo unas palabras poderosas. ¿Cuántos alaban a Jesucristo? Y este versículo está impresionante. Yo creo que la mayoría hemos escuchado esta cita bíblica, la mayoría, pero hoy vamos a estudiarlo un poquito. Y usted me va a decir, hermano, ¿y por qué el tema se titula Poder de Dios en Acción? Le quiero leer
este mismo versículo, pero en la Nueva Traducción Viviente. Usted sabe que hay diferentes traducciones de la palabra del Señor. Y algo que yo siempre aconsejo es que si usted quiere comprar algo que le edifique, compre Biblias, diccionarios, ¿verdad? Manuales de tiempos bíblicos. Hay diferentes traducciones de la palabra del Señor. Y una de las más comunes que se usa es la Nueva Versión Internacional y la Nueva Traducción Viviente. Y se la voy a leer, hermano, en esta versión de la Nueva Traducción Viviente, o la Biblia NTV como se le conoce, este mismo pasaje, Romanos capítulo 1, versículo 16, y presta atención a lo que dice aquí en esta versión. Dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Le repito, dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y voy a ir empezando poquito a poquito a desglosar este mensaje. Le voy a empezar comentando algo. Hay muchas cosas maravillosas, escuche bien, capaces de crearse por medio del Evangelio. ¿Cuántos lo sabemos? ¿Cuántos sabemos que esta palabra es poderosa? Amén. Y puedo mencionarle muchas cosas que trae, muchas cosas que generan nuestras vidas. Alabado sea Jesucristo. Pero en esta ocasión, hermano, hablaremos de dos, basándonos en este versículo, Romanos 1:16, escrito por el apóstol Pablo, en este libro dirigido a los romanos. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Lo primero que encontramos en Romanos 1:16, quiero que vaya con su vista. Lo primero que encontramos en Romanos 1:16, punto número 1, escuche bien, es que la predicación del Evangelio hace que el poder de Dios entre en acción. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos queremos ver el poder de Dios? ¿Qué hay que hacer? Según lo que acabamos de leer, predicar el Evangelio. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, establecemos el reino de Dios. Y el reino de Dios, se acuerda que en una ocasión le preguntaban los apóstoles: oiga, Señor, ¿y cuánto vamos a saber cuando el reino venga a nosotros? Y le decía: los cojos andan, los ciegos ven, los mudos hablan. Si tú ves todo esto, es porque el reino de Dios se ha establecido en tu vida, en tu familia, aquí en la tierra. ¿Y cómo se establece? A través de la predicación del Evangelio. Miren lo que dice Romanos 1:16. Primero, es que la predicación del Evangelio, aleluya, hace que el poder de Dios entre en acción. ¿Cuántos queremos ver a Dios obrando? Sí, amén. La clave es que, hermano, llevar el Evangelio. Alabado sea Jesucristo. Esto significa lo siguiente, escúcheme bien, que Dios nos da ayudas poderosas para formar en nosotros el carácter para agradar a Dios. ¿Cómo se va formando un carácter agradable a Jesucristo? ¿A través de qué? El Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles: tú ya estás limpio, tú ya estás santificado, tú ya tienes otro carácter, ya eres diferente, tienes otros hábitos, otra manera de ver las cosas. Y dice: tú ya estás limpio. ¿Por qué? Por la palabra que yo te he hablado. Si algo forma en nosotros un carácter, es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. El Evangelio, hermano, entre más lo vamos adoptando en nuestro corazón, va formando un carácter en nosotros. Alabado sea Jesucristo. Nos forma una identidad como hijos de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Que es una identidad, el conjunto de rasgos, de hábitos, ¿verdad?, de características que tenemos. Es nuestra identidad. Y lo único que forma una identidad de un hijo de Dios es la palabra del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces usted me preguntará: oiga, hermano, ¿y por qué hay muchas personas que tienen años en el Evangelio y siguen igual? Porque no han dejado que la palabra de Dios produzca fruto en su vida. Amén. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Y no es que seamos un arbolito que tengamos diferentes frutos, sino habla del carácter. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Amén. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y también, hermano, el Evangelio nos da una convicción de nuestra fe. Alabado sea Jesucristo. Romanos 1:16, primero le dije que la predicación del Evangelio hace que el poder de Dios entre en acción. Y segunda cosa que dice 1:16 de Romanos es: declara, escuche bien, declara el único método de liberación de la condenación por fe
en la misericordia de Dios a través de Jesucristo. ¿Qué es lo único que nos puede librar, hermano, de la condenación? Nuestra fe en Jesucristo. ¿Qué es lo único que nos puede salvar? Nuestra fe en Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Recordemos que hay una acusación contra nosotros. ¿Qué es lo que acusa a nuestro ser? ¿Qué es lo que acusa a la sociedad delante de Dios? ¿Alguien puede decirme? ¿Sabe qué? El pecado. Hay una acusación contra nosotros que es el pecado. Alabado sea Jesucristo. Amén. Alabado sea el Dios Todopoderoso, aleluya. Y la única forma, escuche bien, de ser libre de la condenación que éste atrae es creer en Cristo y vivir su palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos le damos la gloria al Dios Todopoderoso, hermano? Bendito sea el Santo de Israel. ¿Qué es lo que condena al hombre? El pecado. ¿Qué es lo que nos acusa constantemente? El pecado. Actuamos mal y ¿cómo estamos? Nos sentimos acusados nosotros mismos. Nuestra conciencia nos reprende que hicimos algo incorrecto. Nuestra conciencia nos acusa. Imagínese, dice la Biblia, si nuestra conciencia nos reprende, imagínese el Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque el pecado, hermano, es algo que acusa al hombre. ¿De dónde se agarra el enemigo? Del pecado. Ya viste que anda en pecado. Y de ahí hasta cuando venimos a Cristo, nos arrepentimos, creemos en Él, tomamos nuestra fe, ponemos nuestra confianza en Jesucristo, vivimos la palabra, somos libres de toda condenación. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito sea Jesucristo. Amén. Mire, el capítulo 1, versículo 16 que nosotros acabamos de leer. Mire, para el apóstol Pablo, en la versión que tenemos, la que comúnmente usamos, la Reina Valera revisada en 1960, la primera parte, ¿cómo dice, hermano? Dice, porque no me avergüenzo, ¿qué dice? ¿Verdad? Ahí deténgase, ¿verdad? Dice, para el apóstol Pablo, hablar de Cristo, ¿qué? No era motivo de vergüenza. La pregunta es, ¿por qué decía esto el apóstol Pablo? ¿Por qué? Porque imagínense a cuánta gente le predicó. Y él se encontraba en Roma trayendo el mensaje. Y decía, no me da vergüenza hablar del Evangelio de Jesucristo. No me da vergüenza. ¿Por qué? Porque recordemos que Pablo tenía, ¿verdad?, cierto linaje que venía directamente de los judíos. Y para los judíos, ¿quién era Jesucristo? Pablo lo consideraba como el Señor, como el Hijo de Dios, como el Todopoderoso. Pero los judíos, hermanos, ¿cómo consideraban a Cristo? No lo consideraban ni siquiera como el Hijo de Dios. No lo consideraban ni siquiera como alguien mandado por el Señor, ¿verdad? No lo tenían en alta estima y quizás se burlaban de la predicación del Evangelio de Pablo acerca de Cristo. Y Pablo decía, yo no me avergüenzo de predicar de mi Señor Jesucristo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Él se sentía todo lo contrario, hermano. Alabado sea el Dios Todopoderoso, aleluya. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? ¿Cuántos sabemos, hermano, que no es algo vergonzoso hablar de Cristo? Que es algo maravilloso hablar de Él. Imagínense a Pablo, al apóstol Pablo, predicando que Él era el Señor, que Él era el que sanaba, el que curaba, el que hacía grandes maravillas. Y los judíos riéndose de Él. Nosotros no lo tenemos como alguien importante. Y el apóstol Pablo, aún viniendo de descendencia judía, él hablaba con autoridad del poder de Jesucristo. Y usted sabe todo lo que pasó en la iglesia primitiva, lo que pasó el apóstol Pablo, ¿verdad? Él consideraba antes de hablar de Cristo una herejía predicar de Jesucristo. ¿Se acuerda usted? Que él lo que hacía era que sacaba incluso a la gente de la sinagoga, las arrastraba, las metía en la cárcel. Muchos mártires murieron por llevar la palabra de Jesucristo a las personas necesitadas. Hubo reyes, hubo autoridades, magistrados que prohibían predicar de Cristo. Que decían, vienen a trastornar a las personas. Y Pablo decía, a mí jamás me va a dar vergüenza anunciar el Evangelio de mi Señor Jesucristo. Jamás, jamás. Por el contrario, alabado sea Jesucristo. Mire. Por el contrario, se sentía privilegiado al llevar el poderoso mensaje y ser un medio de bendición para rescatar al perdido. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban a Jesucristo, hermano, en esta hora? Bendito sea el Santo de Israel, aleluya. Por eso entendemos lo que decía el apóstol Pablo. Para mí no es motivo de vergüenza. A mí no me da vergüenza que me digan que soy hermano, que soy cristiano, que creo en aquel que dio su vida por mí en la cruz del Calvario. A mí no me da vergüenza que me digan eres un aleluya porque llevas una Biblia bajo el brazo. Yo me siento privilegiado, me siento honrado, soy del pueblo del Señor. Dios cambió mi carácter, mi identidad, me ha hecho alguien importante, soy su hijo. ¿Cuántos nos sentimos privilegiados de eso?
¿Cuántos nos sentimos contentos, alabado sea Jesucristo, de llevar el nombre de Cristo enfrente de nosotros? ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Representarlo dignamente nada más, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Él decía, no me da vergüenza, me siento privilegiado. Por eso usted puede ver que a través de las epístolas del apóstol Pablo, él decía, ¿verdad? Porque él anunciaba de Cristo y decía, yo no me avergüenzo de predicar a Cristo que murió por mí en la cruz del Calvario, ¿verdad? Que vino a morir por todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía el apóstol Pablo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Aleluya. Sin importar rasgos sociales, identidad, raza, pueblo, etcétera. Él era un medio de bendición para llevar el evangelio. Alabado sea Jesucristo. Todo aquel que crea, ¿verdad?, en el evangelio alcanzaría la salvación o la liberación de toda condenación y toda atadura. Porque este mensaje es poderoso. Y todo aquel que lo cree viene a ser libre. Ya no viene a ser condenado. Y todas las cadenas se rompen, todo yugo se pudre, toda maldición es deshecha. Que brujería, que satanismo, todo lo que sea, lo que haya venido en contra de nosotros, cuando creemos en el poder del mensaje de Jesucristo, todo eso se rompe porque hay poder. No hay otro nombre más grande que el nombre de Jesucristo. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Amén. Aquel que cree en el evangelio, le recuerdo, hermano, alcanza la salvación o liberación de toda condenación y toda atadura. Porque cuando el evangelio viene a nuestro corazón, empieza a transformarnos, el enemigo ya no puede hacernos frente. Ya no puede hacernos daño, porque el poder de Dios obra en nuestras vidas. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos decimos gloria a Dios, hermano? ¿Está contento o no está contento? ¿No se siente dichoso de pertenecer al cuerpo de Cristo? De que algún día alguien nos dio esa poderosa palabra que es capaz de transformar, de libertar, de romper cadenas, de darnos esa paz que tanto necesitamos. Amén. Que tanto nos hace falta cuando no tenemos a Cristo en el corazón. Nadie nos ha dado ese gozo, esa calma, esa tranquilidad, solamente la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Alabado sea el Dios Todopoderoso, aleluya. Y eso viene a través de que la palabra ya mora en nosotros. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? A ver, pero tenemos que llenarnos, mire, ¿de qué, hermano? Del evangelio, de la palabra. El salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, tus mandamientos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Y eso va formando un carácter en nosotros. Nos aprendemos la palabra del Señor, la practicamos y va formando una identidad de hijos de Dios. Alabado sea Jesucristo. ¿Qué es? Ahora la pregunta, hermano, ¿qué significa la palabra evangelio? ¿Alguien sabe qué significa la palabra evangelio? Evangelio significa lo siguiente, se lo voy a decir. Alabado sea Jesucristo. Evangelio es una palabra griega compuesta por dos vocablos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque algún significado debe de tener, ¿verdad? Que nos causa tanta dicha. Amén. Evangelio es una palabra griega compuesta por dos vocablos. Eu, ¿verdad? Que significa felicidad o dicha. Alabado sea Jesucristo. Eu, felicidad o dicha. Y ángelos, que significa mensajero. Si la primera palabra es eu, que significa felicidad o dicha, y ángelos, mensajero, junto, ¿cómo quedaría la palabra evangelio? ¿Cómo quedaría? Queda de la siguiente manera. Entonces, ¿verdad? Evangelio significa mensaje que produce felicidad. ¿Qué produjo en nosotros cuando escuchamos acerca de la palabra del Señor? ¿Qué es lo que hubo en nuestro corazón cuando nos trajeron el evangelio de Cristo? ¿Cómo nos sentimos por primera vez? Ver que había alguien que podía perdonar nuestros pecados, que podía limpiarnos, que podía sacarnos de ese fango donde estábamos metidos, que podía darnos una vida diferente. Ese mensaje produjo en nosotros felicidad. ¿Por qué cree que el salmista decía, vuélveme el gozo de tu salvación, de tu liberación, de eso que me transmitiste cuando te conocí? Vuélveme, porque el evangelio produce un gozo en nosotros. Alabado sea Jesucristo. Cuando conocemos a Cristo, cuando nos dan ese mensaje y sabes que Dios te puede perdonar, y usted sabe lo que he hecho, pero Dios lo sabe. Y Dios puede perdonar. ¿Sabe qué pasa en nosotros? Que existe alegría, que existe felicidad, porque entendemos que hay alguien que es capaz de cambiar nuestra vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Alabado sea Jesucristo, hermano. Bendito sea el Dios Todopoderoso, aleluya. El evangelio es un mensaje, significa mensaje que produce felicidad. ¿Ya?
Por eso cuando a alguien se le comparte el evangelio se siente bien contento, bien feliz, porque ha conocido algo diferente, algo distinto. Bendito sea Jesucristo. Y quiero compartirle dos ejemplos que vienen en la palabra del Señor. Acompáñame primero al evangelio de Mateo, rápidamente, hermano. El evangelio de Mateo, para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos nos gozamos, hermano? Mateo capítulo 4, versículo 23. Mateo 4, versículo 23 al verso 25. Amén. ¿Ya lo encontró? Mire lo que dice. ¿Y recorrió quién? Jesús. Jesús dice, recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. Y dice, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Fíjese, porque algo ahí deténgase un poquito, porque mire, hay tres cosas que caracterizaban el evangelio de Jesucristo. Y aquí vienen en ese versículo. Una ocasión me decía una persona, ¿cómo me resumes tú el evangelio de Cristo? ¿Cómo me resumes el ministerio de Cristo? Perdón. Y yo le decía, fácil. La Biblia dice que él enseñaba, porque se metía a las sinagogas a compartir enseñanza a los judíos, a los rabinos, ¿verdad? A los fariseos, a la gente noble. Había de todo dentro, ¿verdad? De las sinagogas. Y para dar un mensaje se necesitaba conocer la ley. Se necesitaba que alguien, aquel que se paraba en la cátedra para dar el mensaje, hablar acerca de la ley, fuera alguien reconocido. Por eso cuando ven a Cristo decía, oye, ¿y este de dónde salió? No fue un instituto bíblico, no estuvo en ningún seminario. Si su papá es carpintero, conocemos a María, conocemos a sus hermanos. ¿De dónde saca tanta preparación? ¿Y sabe de dónde le sacaba? Porque él era el Hijo de Dios hecho carne, era el mismo Dios hecho hombre, el Verbo hecho hombre, alabado sea Jesucristo. Y la gente se asombraba. Él llegaba a las sinagogas y enseñaba la ley. Dice que también predicaba porque anunciaba buenas noticias, anunciaba buenas nuevas, llevaba el evangelio, ese mensaje que produce felicidad. Enseñaba, predicaba y sanaba. Una ocasión me decía un varón, ¿cómo resumes tú el ministerio de Cristo? Fácil, enseñaba, predicaba y sanaba. Así de sencillo. Enseñaba porque conocía, porque era el verbo, imagínense que no iba a saber. Predicaba porque trajo un mensaje diferente. ¿Se acuerda cuando dijo él en aquella sinagoga? Dijo, ¿verdad? Dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Y qué dijo? Lo primero que dijo, ¿qué fue? Para dar buenas nuevas a los pobres, a la gente olvidada, a la gente necesitada, a la gente ignorada, a la gente de la que nadie se preocupa. A ese le traigo yo buenas noticias. ¿Cuántos alaban al Señor? Fíjese qué precioso, hermano. Enseñaba, predicaba y sanaba porque tenía la unción del Espíritu Santo. Así de sencillo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El versículo 23, miren lo que dice. Vamos leyendo. El 24 dice, y cuando la gente vio eso, dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Sígale leyendo, ¿qué más dice? Por eso muchos no quieren predicar el evangelio, ¿ah? Fíjese, yo le decía hace un momento que el tema se titula Poder de Dios en Acción, porque cuando se predica, las señales van a confirmar el mensaje. Acuérdese de eso. Entonces vamos a predicar y por ahí va, oye, oraste por un enfermo, te llevo a otro. Oye, estaba siendo atormentado y te va a llegar por ahí un enchamucado. A ver, hermano, ministrelo, porque ese es el poder de Dios que entra en la acción cuando se predica el evangelio. Ese es el evangelio que nosotros predicamos cuando se alaban al Señor. Amén. Hay gente que predica un evangelio que no tiene poder. Nosotros hablamos de un evangelio poderosísimo todavía. Amén. Alabado sea Jesucristo. Dice que se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, ¿verdad? Como conocemos nosotros, locos se le dice a la gente, y paralíticos. ¿Y qué hizo el Señor? Los sanó. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?
¿Cuántos creemos en ese Cristo de poder, hermano? En ese Cristo glorioso, aleluya. Bendito sea el Santo de Israel. Y el verso 25 dice: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, esas 10 ciudades principales allí en Grecia, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán, porque el mensaje que Cristo traía producía felicidad. Imagínese decirle a un enfermo desahuciado: tu enfermedad tiene cura. Imagínese un paralítico que nadie le hacía caso. Acuérdese que incluso cuando aquel hombre ciego de nacimiento gritaba: hijo de David, ten misericordia de mí, los apóstoles, ¿qué hacían, hermano? ¿Cuántos se acuerdan? Dice que hacía un escándalo y le decían a nuestro Señor Jesucristo: oye, cállalo, porque vienes haciendo escándalo atrás de nosotros. Y él no se callaba, sino que gritaba más fuerte. Yo le decía, hermano, que cuando Cristo vino había gente que pensaba que ayudar a un enfermo era como una ofensa, porque la gente tenía un criterio: está enfermo, se lo merece, tiene esta maldición, se la merece. Pero Cristo llegó con otra mentalidad y dijo: yo voy a los enfermos, a los paralíticos, a los leprosos, a los endemoniados. A esos no llega cualquiera. Porque él traía un evangelio distinto. La gente se admiraba. ¿Qué es esta doctrina? ¿Se acuerda que una vez así dijeron? ¿Cuál es esta doctrina que este hombre trae? ¿Cuál es esta enseñanza que este hombre trae? Es porque él predicaba el evangelio y había milagros, porque el poder de Dios entraba en acción. ¿Cuántos alabamos a Jesucristo, hermano? Y dice la Biblia que la gente escuchó de su fama y dijo: pues hay alguien que sana, hay alguien que liberta, vamos por él, vamos a buscarlo. Y la gente lo seguía, pero todo empezó en la predicación del evangelio. Alabado sea Jesucristo. ¿Cuándo queremos ser usados por Dios? ¿Qué hay que hacer, hermano? Ahí está la respuesta. Así de sencillo. Amén. ¿Cuántos alaban a Jesucristo? Amén. Y miren lo que dice. Vamos a ver un ejemplo ya de los apóstoles, un ejemplo bien conocido. Acompáñenme a Hechos capítulo 3. ¿Quién vive? Y al nombre de Cristo, hermano. Hechos capítulo 3. Usted conoce esta historia. Hechos capítulo 3. ¿Verdad? Había un hombre que, ¿cuántos años tenía que no podía ni caminar? Lo hemos predicado, ¿verdad? 40 años. Y que dice que lo traían a las puertas del templo. ¿Para qué lo ponían ahí? Para pedir limosna, para pedir caridad, para que alguien se acordara de él, le diera para un pan o algo, un taco. Y resulta que en una ocasión era el día de su bendición, porque iban subiendo unos hombres tremendos del Señor a la oración. Unos hombres llenos de la unción del poder del Espíritu Santo. Unos hombres que no hablaban de prosperidad, que no hablaban de cosas materiales, sino que llevaban la unción del Santo de Israel, que llevaban el poder de Cristo en sus vidas. Alabados a Jesucristo. Y resulta que ellos van subiendo a la oración. Ahí van los dos, ¿verdad? Van subiendo a la oración y se encuentran a este varón en la puerta pidiendo limosna. Y mire lo que aconteció. Alabado sea Jesucristo. Dice que este hombre, desde el versículo 3, Hechos 3, mire lo que dice. Dice así: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, ¿qué dice que hizo, hermano? Le rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos, ¿verdad? Entonces él les estuvo atento, ¿qué dice? Esperando recibir algo de él. Hoy ya me va a dar, porque me dijo que el mirar, a ver de cuánto va a ser la limosna, el billete que va a sacar. Y Pedro y Juan, ¿verdad? Pedro y Juan pues decía: ¿sabes qué? Te tengo una buena y una mala, ¿verdad? Como decimos nosotros. No tengo nada material que ofrecerte. No tengo nada monetario que darte. No tengo quizá alguna moneda para ofrecerte, pero tengo algo poderoso que te puede ayudar. ¿Qué era mejor para este hombre? ¿Recibir una limosna o recibir el milagro? ¿Qué es lo que a veces nosotros le pedimos más a Dios, siendo sinceros? ¿A poco no lo material? El trabajo, la casa, el carro, las propiedades. Pero no pedimos que sane nuestra alma, que sane nuestro corazón, que rompa esas maldiciones que vienen arrastrando. Porque se nos olvida y pensamos que a Dios solamente lo vamos a buscar por lo material. Hay gente que dice: como no tengo nada que hacer, como no sé qué hacer, me vuelvo pastor. Cristo vive.
o le sirvo a Dios. Y no es así. Amén. La Biblia dice que este varón estaba ahí sentado y sabían dónde ponerlo porque había gente bondadosa ahí en ese lugar. Pero suben dos siervos de Dios que no hablaban de prosperidad, que no hablaban de cosas materiales. Y cuando dice que ellos llegaron, le dijeron, míralo fijamente, ese hombre se los queda viendo. En el versículo 6 dice, mas Pedro dijo, ¿qué crees? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te voy a dar. Yo no te puedo dar lo que no tengo, pero tengo algo que conocí hace tiempo, que estaba yo pescando, mi hermano estaba remendando las redes y alguien nos llamó y nos dijo, sígueme que te voy a hacer pescador de hombres. Conocí un mensaje poderoso, incluso hasta la suegra de Pedro sanó, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Para aquellos, ¿verdad?, que dicen que Pedro no tuvo familia. Claro que tuvo familia y tuvo suegra, dice ahí la Biblia. Entonces dice ahí, hermano, dice ahí, le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Cuántos alaban al Dios Todopoderoso? Aleluya. Y dice el versículo 7, hermano, y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. ¿Cuántos alaban a Jesucristo? ¿Cuántos alaban al Dios Todopoderoso? Que a su nombre. ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Por qué cree que este mensaje produce felicidad? Yo no sé si usted está enfermo, necesitado. Alguien le dijo, tienes una maldición de tus antepasados. Con Cristo todo eso se rompe. Con Cristo no hay poder humano que pueda hacernos daño. Cuando tenemos la sangre de Cristo en nosotros, no hay nada que nos pueda hacer frente. Amén. Fíjese por eso este mensaje, le repito, ¿verdad? Decíamos hace un momento que Evangelio es un mensaje que produce felicidad. Este hombre estaba cojo por cuántos años y dijo, deme una moneda. No tengo, pero te voy a dar algo más poderoso. En el nombre que es sobre todo nombre, levántate. Y Dios hizo el milagro. Amén. Pero eran hombres llenos de una intimidad con Dios, eran hombres consagrados, hombres que amaban al Señor, hombres que habían estado con Él codo a codo, palmo a palmo, llevando el Evangelio. Hombres que vieron milagros, que vieron sanidades, que vieron a paralíticos levantarse y siguieron el mismo ejemplo del Maestro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Alabado sea Jesucristo. ¿Cuántos nos gozamos, hermano? Porque Dios es bueno. Dios tiene tantas maravillas, tantas cosas para darnos. Aleluya. Alabado sea Jesucristo. Solo hay un mensaje que transforma, acuérdese de eso. Solo hay un mensaje que transforma, y es el mensaje del Evangelio. Solo ese cambia, solo ese transforma. Alabado sea Jesucristo. ¿Cuántos queremos ver gente libre? A ver, levanten la mano. A ver, ya gente va, quizás se nos ha acercado gente a nosotros. ¿Sabes qué? Estoy bien atado, ya quiero ser libre, ya no aguanto. Si queremos ver gente libre, restaurada, gente que se apartó, que cayó, que antes quizá glorificaba al Señor y abandonó su fe por algunas cuestiones. ¿Me ayudas, por favor, Asa? Si queremos ver gente libre, gente restaurada. Y cuando hablamos de restaurar, hablamos de algo que el enemigo dañó, algo que el enemigo lastimó, algo que el enemigo vino y afectó, ¿verdad? Hablamos de ese tipo de personas y queremos ver gente sanada. ¿Qué hay que hacer, hermano? Hay que predicar el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? ¿Sabe que ya hay muy pocos predicando la palabra, predicando el Evangelio de Cristo? ¿Sabe qué dice la palabra, hermano? Que la mies es muchísima, que los campos están blancos. Hay mucha gente que ya está ansiosa de recibir el consejo, está ansiosa de recibir la palabra, una palabra de esperanza. Que quizá toda la semana en el trabajo, con la familia ha tenido problemas y quiere escuchar un mensaje que lo levante. Un mensaje que diga, hay esperanza para tu enfermedad, para tu problema, ¿verdad? Porque la ciencia médica puede tener un diagnóstico, pero para Dios no hay diagnóstico que valga, ¿verdad? ¿Cuánta gente se acerca? He consultado, a mí me decía un varón, he consultado de todo. He ido que me hagan trabajos hasta con la muerte. He ido con brujos y estoy peor.
estoy peor que antes. Yo le decía, es que te has equivocado. La única solución se llama Jesucristo. Es la única. ¿Usted cree? Mire, yo me imagino esa escena del cojo y me pega mucho. Porque él fue como todos los días. No dice exactamente cuánto tiempo estaba ahí, cuánto tiempo llevaba ahí, cuántos años, ¿verdad? Ahí en ese lugar pidiendo limosna. Pero usted se imagina esa mañana cuando lo fueron a poner ahí, porque obviamente alguien lo llevó, ¿verdad que sí? Cuando lo fueron a poner ahí, a ver cuánto te dan hoy. ¿Y cuál sería la sorpresa de la gente que lo llevó? Que ya no regresó con monedas, sino regresó andando. Que regresó caminando. Y que lo primero que hizo fue que se metió al templo a darle gracias a Dios. Entendemos que ya había escuchado del Dios Todopoderoso. Amén. Solo el Evangelio transforma, porque el Evangelio es poder de Dios. Amén. Y eso es lo que se hace cuando se predica la palabra. ¿Ya? No sé cómo llegó usted, desanimado, con problemas, con luchas, pero Dios tiene poder. Eso sí estoy convencido y estoy seguro. Quiero ir acabando con este versículo. Acompáñenme al libro de los Salmos. Al libro de los Salmos. Por eso, hermanos, se necesita gente que predique el Evangelio de verdad. Que hable el Evangelio genuino. Es el único que puede cambiar. Y que puede transformar nuestros corazones. Póngase de pie y vamos a leer este versículo. ¿Cuántos hemos creído en ese Dios poderoso? ¿Cuántos hemos creído en ese Dios maravilloso? Y si nos ponemos a meditar, hace tiempo cuando llegó el Evangelio en nuestras vidas, ¿cómo nos sentimos? ¿A poco no nos quebrantamos? Y por eso nos postramos, le lloramos, Señor, gracias. Yo no me canso de agradecerte todo lo que tú me has perdonado, todo lo que tú has hecho por mí. Yo no me canso de agradecerte. Y aquí está el Espíritu Santo, que si le creemos, Él puede sanarte hoy, puede fortalecer tu fe. ¿Se acuerdan de ese varón cuando llegó y, oye, mi hijo está muriendo, por favor vamos? Le dijo, vete, tu hijo vive. ¿Sí se acuerda? Y el Señor le dijo, si no ves un milagro no vas a creer, te voy a dar una ayudadita. Porque Dios es tan bueno, que a veces nos permite ver tantas cosas para ver si así creemos. Y cuando Él llega con su hijo, dice, ¿sabes qué? Lo salen a recibir, ¿sabes qué? Tu hijo vive. Tu hijo está vivo. ¿Desde cuándo mejoró? Desde ayer a las 7 se le quitó la fiebre. Y él se acordó que fue la hora en que el maestro le dijo, tu hijo vive. ¿Y qué hizo? Dice que creyó él y toda su casa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quizá te falta un milagro para creer. Hay gente que dice que de verdad Dios existe. Pídeselo con fe. Vas a ver un milagro y tu fe se va a afirmar. ¿Cuántas respuestas tuvimos en esta semana? Siendo sinceros. Muchas, ¿verdad? El llegar a la casa, salir, regresar con bien, es porque Dios te ama. Dios está ahí. Salmo 105, versículo 1 dice: alabad a Dios, dice, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Pero en la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: den gracias al Señor y proclamen su grandeza. Que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Porque cuando la gente sepa lo que Él ha hecho en nuestras vidas, ¿sabe qué va a hacer? Que se va a convertir a los pies de Cristo. Y por eso Dios nos trajo hoy, hermano, para dejar aquí todas nuestras cargas, todas nuestras necesidades. Qué hermoso saber que aquel hombre que anduvo hace más de 2000 años recorriendo, ¿verdad?, Galilea, toda su fama se recorrió por Siria, como leímos, y que la gente decía: oye, oí de alguien que sana, oye, alguien que liberta, oye, alguien que puede ayudarte. Iba corriendo y la gente lo sanaba. Físicamente no está aquí, pero su presencia está en este lugar. ¿Cuánto queremos correr a los pies de Cristo en esta tarde? A ver, levante la mano y creer que Dios tiene poder para ayudarnos.